Buenas noches, amigos. Estamos como todos los días martes, ya acá en nuestro canal de YouTube de FUDEM, la Fundación del Desarrollo y el Apoyo a los Microemprendedores en Ecuador, con nuestro programa Ahora es Cuando, el programa de la responsabilidad social, el programa en donde hablamos de temas que son de trascendencia familiar para este nuevo escenario de consumo que nos ha dejado la pandemia, y en donde tocamos temas que seguramente van a ser nuevos para muchos oyentes, para muchos internautas que están con nosotros a través del Internet, pero que yo creo que se van a convertir todos los días en un consumo de la canasta básica. Ya está conmigo la doctora María Patricia Silva, nuestra conductora, y hoy día vamos a tocar un punto supremamente importante afianzado a dos conceptos, María: la sostenibilidad y la sustentabilidad, que son dos términos que han venido a posicionarse últimamente muy arraigadamente y muy fuertemente. Pero ¿cómo afecta? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puedo yo asociarme a estos términos, yo como emprendedor o como empresario? Nos parece muy importante empezar a trabajar estos dos temas que se han convertido en una palanca importante para sostener los negocios, sobre todo los emprendimientos, y yo creo que es muy importante que hoy día toquemos este tema, Martica. Así que te damos la bienvenida. Como todos los martes, ya nuestra audiencia está lista, así que les invitamos a nuestros amigos que se apunten el cinturón de seguridad, que se acomoden, que se pongan cómodos, porque el contenido del programa está por empezar. Martica, buenos días. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Mira, estoy tan contento que comienzo el día pensando en responsabilidad social. Buenas noches, porque nuestro programa sale los martes de 7 a 8 de la noche. José Antonio, buenas noches. Qué gusto volver a estar aquí. Realmente, como habíamos dicho en el programa anterior, esto para nosotros es nuestra pasión y bueno, estamos aquí buscando en Ahora es Cuando un cambio que empiece por nosotros, por una pequeña gota, por una pequeña acción. Todo lo que hagamos suma. No podemos esperar que hagamos cosas grandes o cosas gigantes, sino que debemos entender que toda acción suma y que todos debemos ser responsables. Entonces estamos aquí en Ahora es Cuando, trabajando para que ustedes, queridos oyentes, puedan tener muchas más herramientas para empezar a hacer acciones de responsabilidad social. Qué gusto, José Antonio. Es un placer estar aquí y bueno, iniciemos con este tema del día de hoy. Gracias, Martica. El placer también es para mí poder arrancar la semana el día martes, terminar el día martes, el segundo día de la semana, y comenzar ya el miércoles pensando en temas importantes para la familia, en temas importantes para los emprendedores, en temas importantes para todos aquellos que nos siguen en el canal de YouTube de FUDEM, la Fundación del Desarrollo para los Microemprendedores y los Microempresarios en toda América. Martica, la semana pasada, en nuestro primer programa de lanzamiento, hablamos de dos temas muy importantes que yo quiero que los sigamos trabajando de aquí en adelante, los pongamos en nuestra mesa de trabajo, y son dos programas de reciclaje que vamos a llevar adelante en Ecuador, y uno es enfocado a la recolección de botellas plásticas. Yo te comentaba la vez pasada que en el Ecuador se producen más de 3.600.000 botellas plásticas al mes, en todo el Ecuador. Eso es lo que se desecha. Imagínate, tenemos menos de 10 minutos una botella de refresco en nuestras manos y 30 años para que se degrade. Esa es la proporción. Y otra cosa más preocupante, el aceite vegetal de cocina, con el que todos nuestros hogares y toda nuestra dieta, nuestro consumo familiar, se producen en el año más de 50 millones de litros de aceite usado, se botan por la cañería, se desechan, se van a la basura, y este desecho contamina mucho más que el plástico. Entonces, yo quiero, Martica, que empecemos a trabajar en un programa consciente, fuerte, desde acá, en dos alternativas y dos programas que van a ser muy importantes y que ya vamos a tener la oportunidad de hacer un programa específico para esto, pero vamos a trabajar y yo quiero que siempre que comencemos nuestro programa de Ahora es Cuando, demos los dos nuevos conceptos, las dos nuevas ideas y los dos nuevos movimientos que yo quiero que empecemos. Y uno es, salvemos al mundo un envase a la vez, y convirtamos ese desecho del aceite quemado en recursos. Eso va a ser dos programas muy lindos que vamos a manejar desde acá, desde Quito, Ecuador, y seguramente ya les vamos a poner en concepto de nuestra audiencia. Pero el programa de hoy, dime, Martica, dime. Sí, quería comentarles a nuestros amigos oyentes que esto demuestra los diferentes ámbitos en los que podemos trabajar. Uno es definitivamente el agua que consumimos,
¿cierto? Que es agua dulce, que el aceite va directamente a cañerías, directamente a los ríos, pero que también termina afectando el lecho marino o el agua marina, ¿cierto? Entonces terminas teniendo una afectación grande y de igual forma los plásticos, la afectación original es en tierra, pero termina también en agua dulce, pero sobre todo en agua marina. Tú mencionabas en la semana anterior también de aquellas islas de basura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vemos que todo aquello que ya no nos cabe en la tierra, le estamos echando al mar y que se están creando islas gigantes de basura? Pues vamos a hablar también durante estos programas de cómo mitigar esa afectación en agua dulce, agua salada o el mar, en tierra, en aire y también, muy importante, en tema de personas, ¿cierto? Entonces digamos que esos son los diferentes ámbitos en los que en responsabilidad social podemos trabajar y que como tú mencionabas, tenemos en este momento dos ejemplos pequeños que son grandes ideas pero que van a generar un impacto muy importante dentro del cuidado de la naturaleza. Pues imagínate, Maquita, que lo que es preocupante es cuando uno empieza a mirar números, porque los números te afianzan y te dan la dimensión del problema. Entonces, es que definitivamente, José Antonio, lo que no se mide, no tenemos capacidad de saber cuánto es, o cuánto nos va a durar, o cuánto afectación nos produce. Lo que no se mide no se evalúa y si no sabemos no podemos tomar decisiones, entonces tenemos que llegar a los números que es cuando en realidad nos hace abrir los ojos y decir, wow, esto sí realmente es importante. Y cuando lo comparamos de pronto con otros escenarios, con otras realidades, es cuando más preocupante es. Cuando yo empecé a estudiar esta parte de los dos proyectos que vamos a empezar a manejar, y me hablaban a mí de esa cifra de 50 millones de litros al año, es escalofriante porque uno se pone a pensar y uno dice, ¿qué haríamos con 50 millones de litros de petróleo? ¿Qué haríamos con 50 millones de litros de agua potable? ¿Qué haríamos con 50 millones de litros de un líquido vital, que no solamente sea el agua? Pero en este caso es, ¿qué vamos a hacer con 50 millones de litros de desecho que contaminan? Así que yo creo que lo importante es empezar a entender que debemos ser parte de la solución. Ya somos parte del problema, ahora tenemos que empezar a ser parte de la solución. Y en el caso de botellas plásticas, imagínate, 3 millones y medio de botellas plásticas producidas en un mes, en Ecuador. Es una locura. Y definitivamente eso está enfocado a las nuevas generaciones, porque hoy en día las decisiones de compra la tienen los muchachos. Hoy en día la decisión de compra está en las nuevas generaciones. Sí, José Antonio, aunque las empresas que producen esto, porque la gente dice, ¿por qué los consumidores tenemos que generar acciones cuando los productores no están generando acciones? Los productores sí están generando acciones, aún muy pequeñas, pero nosotros los consumidores somos los llamados a decir, no compro, deme otra opción, porque mientras siga siendo la opción y siga habiendo la venta y nosotros los consumidores sigamos adquiriendo estos productos, tampoco se ven ellos en la necesidad de generar otra alternativa. Como les digo, sí hay algunas alternativas, pero aún falta mucho. Pero nosotros somos los llamados en generar acciones de reciclaje, pero también en generar acciones de consumo, como hemos venido hablando desde la semana anterior. Es muy importante aquellos patrones de consumo, aquellas formas en que nosotros estamos generando ese consumo y qué tan responsables somos en este consumo. En eso tienes mucha razón, Marta, pero seguramente que para países, para escenarios como estos en donde vivimos nosotros, entrar ya en programas de desmontaje del consumo de plásticos es complicado, pero sí hay empresas, sí hay organizaciones, yo no me voy a permitir no decir el nombre de una por obvias razones, pero tal vez es una de las empresas más grandes productoras de refrescos en el mundo, que en el Ecuador tiene un programa de reciclaje y está reciclando el 75% de sus envases. Eso ya es importante, porque si yo ya entro en un número de reciclar mucho más del 50% de lo que yo produzco, ya estoy solucionando el problema. Esta empresa está, y con números certificados, está reciclando y está transformando, porque no solamente reciclar, sino transformar el 75% de sus envases plásticos. ¿Qué hace con esto? Simplemente los convierte, los reinvierte en resina, obviamente para volver a fabricar plástico, pero ya está entrando en un programa de solución, que es importante.
En el caso del aceite, Marta, el aceite vegetal de cocina, que es donde seguramente tú como ama de casa, y como lo decíamos la vez pasada, no sabes qué pasa con el aceite de cocina. Seguramente es tu empleada la que lo decanta, la que lo desecha, la que lo pone en una botella y simplemente lo pone en la basura, y de ahí para allá no sabemos qué pasa. Pero son números escalofriantes en los que tenemos que empezar a trabajar, y estoy seguro, Marta, estoy seguro que va a ser un proyecto y un tema muy interesante. Y José Antonio, como decías, en casa lo desechamos en una botella. ¿Cuántas casas lo vierten directamente al desagüe de cocina y va directo a nuestros ríos, directo a nuestros mares? Me enviaron unas fotos tomadas desde un avión de las manchas de aceite de los mares. Entonces, ahí decimos, no es aceite. Bueno, hay de todo. Le están haciendo estudios y al parecer hay mezclado petróleo, obviamente que es altamente contaminante, pero también todas aquellas grasas que se consumen, grasas de auto, grasas de yates, grasas de aviones, todas estas grasas están quedando en el mar y se están formando manchas gigantes de grasa. Entonces, ¿qué daño realmente estamos generando en nuestros ecosistemas, José Antonio? Es cierto, Marta, y seguramente que empezamos a pensar que en los programas y estas grandes organizaciones están enfocadas al tema del cambio climático, al tema del cambio global, los desarrollos sostenibles, la agenda, hoy en día ya 2030 se quedó cortita, Marta, esa agenda ya creo que no va a funcionar. Observar los desarrollos del milenio es un programa que cada vez tenemos que empezar a enfocarlo y que debería ser parte inclusive de la cátedra en los colegios. Pero Marta, enfocando esto y habiendo hecho este paréntesis con todo lo que pasa con el tema de la contaminación, yo había propuesto para el tema de hoy de que habláramos de dos conceptos que son muy enfocados a lo que estamos hablando, que es justamente lo sustentable y lo sostenible, que no es lo mismo, Marta, suena muy parecido, fonéticamente es muy, hasta se puede confundir, pero no son iguales, tienen conceptos muy diferentes, y en el concepto de responsabilidad social son muy importantes y también son muy importantes para los emprendimientos y para las microempresas que recién comienzan en este mundo tan fascinante justamente de los programas de responsabilidad social. ¿Qué es sostenible, Marta, y qué es sustentable? Si empezamos a hablar solamente por el sentido grafológico de lo que puede ser la palabra, sostenible es algo que se sostiene, que se tiene en pie, que no se cae, que está ahí por sí solo y que por más de que tú le pongas muchas cosas en sí, se va a quedar quieta y no le va a pasar nada. Vamos a poner un ejemplo muy doméstico. De pronto una mesita de 4 patas, si las 4 patitas están bien fijas, si el nivel del piso donde tú pones la mesa está bien fijo, tú le puedes poner a esa mesa cosas encima y la mesa se va a sostener. Eso es sostenibilidad. Y sustentabilidad es que la mesa se mantenga en el tiempo con esas 4 patitas y sostenga lo que tú le puedes poner encima. Entonces, si trasladamos estos conceptos a la empresa o al desarrollo de un emprendimiento, ¿qué podríamos empezar a entender que puede ser sostenible y sustentable, Matita? José Antonio, veamos, por ejemplo, cómo se habla de que debemos utilizar nuestros recursos de forma sustentable. ¿Qué quiere decir? Utilizar nuestros recursos hoy, pero sin acabarlos, entendiendo que hay un mañana, ¿cierto? Hay una frase muy popular que dice, yo hago esto hoy como si no hubiera mañana. Ese yo hago esto hoy como si no hubiera mañana nos está generando mucho daño. Y estamos acabando con los recursos, hablamos de los recursos de nuestros hijos, pero vemos que es tan rápida la depredación, estamos acabando tan rápido con todos nuestros recursos naturales, que muy probable ni siquiera son los recursos de nuestros hijos, sino nuestros propios recursos en 20 años. Tú hablabas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Bueno, definitivamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son exclusivamente para el 2030, como todos sabemos, sino son unos objetivos que debemos cumplir a un plazo infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos trabajar siempre. Los indicadores que estaban para el 2030 tristemente no se van a cumplir ni siquiera a la mitad, algunos ni siquiera en un 30%, pero no quiere decir que por eso vamos a desfallecer, sino que tenemos que tener más fuerza, como tú decías, y empezar a trabajar estos conceptos. Volviendo al tema de la sustentabilidad,
sí, definitivamente es utilizar los recursos de forma que podamos tener siempre recursos. ¿Mm? Es como que yo digo, como le ha pasado a algunas personas, yo me gano la lotería hoy, $1.000.000 y me lo gasto mañana, en lugar de pensar en que ese recurso lo puedo mantener en el tiempo. No, nosotros no estamos pensando en mantener en el tiempo, sino en consumir y gastar hoy. Entonces tenemos que utilizarlo de una forma racional, adecuada, que nos permita mantenerlo en el tiempo. Totalmente de acuerdo, Marta. La sustentabilidad es lo que le permite a un negocio mantenerse en el tiempo. Que yo pueda programarme y decir, en el caso de un emprendimiento, de una pequeña empresa, vamos al emprendimiento, de que yo con esos poquitos recursos con que inicio pueda empezar a solventar ese famoso valle de la muerte, que son esos 3 años durísimos, donde todos los emprendedores se dan cuenta si era un emprendimiento sostenible o si justamente fue un emprendimiento de subsistencia, que han pasado muchísimos en la pandemia, ¿no? O sea, por la necesidad de generar recursos, por la necesidad de solventar el día a día, por la necesidad de darle de comer a nuestros hijos, tuvimos que abrir la puerta del garaje y salir a vender alguna cosa. Mucha gente lo hizo, mucha gente de pronto obtuvo algún recurso, pero eso no se hizo sustentable justamente por eso, por 2 razones. Una, porque no pensamos en la demanda, no nos sentamos a pensar qué pasa con la demanda, mucho menos pensar qué pasa con la oferta, quién nos va a comprar, cuánto tiempo va a durar la necesidad de compra de eso que yo estoy vendiendo, por qué la gente me va a comprar, cuál es el valor agregado que yo le estoy dando a mi venta para que la gente me prefiera a mí, cuánto tiempo me va a durar a mí la moda de vender lo que estoy vendiendo. ¿Sí? Lo que pasó con las mascarillas, por ejemplo. Cuando recién empezó la pandemia, Marta, todo el mundo, bueno, yo me excluyo porque yo no lo hice, pero mucha gente vio en la venta de las mascarillas su salvación. Se endeudaron, adquirieron mascarillas por contenedores. Y resulta que con el tiempo la mascarilla sí se va a volver un utensilio de uso diario, pero hoy en día ya no está formulado como un negocio de subsistencia, peor de sostenibilidad. Tú mencionabas, José Antonio, la gente que compró, pero yo conozco gente que adquirió maquinaria, contrató personal, se generaron fábricas inmensas de producción de mascarillas de tela, y la cantidad de gente que quebró fue impresionante. Pero lo que tú dices es que generamos negocios por necesidad y no con proyección. Claro, la necesidad nos hace pensar en algunas cosas. Y el otro tema importante que ya lo vamos a trabajar en otro momento, y ojalá invitemos para esto a nuestro querido amigo Juan Carlos Sosa, para hablar de qué es realmente un emprendimiento, José Antonio, porque la gente dice, no, les presento mi emprendimiento, estoy haciendo estas empanaditas y estoy vendiendo. No quiere decir que no haga empanaditas y venda, pero eso no es emprendimiento. Tenemos que tener muy claro que vender cualquier cosa o hacer alguna actividad informal no es emprendimiento. Tenemos que tener muy claro lo que es un emprendimiento, cuáles son las características y cómo debemos ser socialmente responsables en el momento en que pensamos estructurar un emprendimiento. Y cuando hablo de socialmente responsables es que hablábamos también ahora que en responsabilidad social se trabaja en personas. Y con la primera que tengo que ser socialmente responsable es con aquel que está poniendo el dinero, o sea, yo en el caso de mi emprendimiento. Tenemos que ver qué es realmente generar un emprendimiento y no ponerme a generar una actividad informal. Lo que pasa es una cosa, Marta. Según mi criterio y según lo que yo pienso, eso es un concepto mío, hay que diferenciar muy bien y marcar la diferencia entre tener un negocio y hacer emprendimiento. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay negocios que se han mantenido en el tiempo, hay negocios que han pasado de generación en generación, pero no se identifican ni clasifican dentro del diseño y la definición de un emprendimiento. Hoy en día el emprendimiento tiene muchísimas aristas, tiene muchísima preparación. Hay gente que le ha dedicado cientos de horas de tiempo a preparar y a definir, y sobre todo a conceptualizar y a identificarlos, a dejarlos ahí bien identificados a los emprendedores. Pero el tema de la sustentabilidad, Marta, yo creo que tiene que tener una arista importantísima en la demanda. Porque ¿qué pasa cuando yo pongo un negocio? Yo nunca pienso, seguramente que no me detengo a pensar quién me va a comprar. Yo no me pongo a hacer un estudio de mercado y digo cuánto tiempo le va a durar la necesidad de la gente por comprar las empanadas que yo vendo. Sí, o sea, con las empanadas, seguramente yo soluciono un problema de un desayuno de una familia. Pero no es porque no sea buen negocio vender empanadas, hay franquicias de venta de empanadas, pero eso lo afianca
y lo fundamentan muy bien con un tema del estudio en la oferta y en la demanda. Y yo creo que así tenemos que empezar a fundamentar. A mí me parece, Marta, que es muy importante empezar a apalancar, empezar a unir, empezar a atar el concepto de sostenibilidad y de sustentabilidad con a quién le voy a vender, quiénes van a ser mis compradores, qué necesidades les voy a suplir, porque no solamente vender una empanada, es qué necesidad le voy a suplir, cómo se la voy a hacer llegar, cuál va a ser el valor agregado que yo le voy a dar. ¿Para qué? Para que este producto y mi negocio, mi emprendimiento, se mantenga en el tiempo, que es lo que tú hablabas. Para que yo pueda pensar y decir, seguramente yo comencé con este negocio, ojalá mañana mi hijo lo continúe. Seguramente se quede en el tiempo, que es lo que tiene que tener un negocio sustentable. Alguna vez yo leía un ejemplo muy lindo que ponía una señora, o sea, una señora que no tiene ninguna preparación académica, pero que hace unitas en este país. Y ella un día me decía, José Antonio, ¿cómo crecí yo en mi negocio? Empecé a hacerle una progresión matemática muy sencilla. El primer mes hice 20 unitas. El segundo mes hice 22 unitas. El tercer mes hice 30 unitas. El cuarto mes hice 50 unitas. El quinto mes hice 100 unitas. Al año contraté 2 personas. Y así empecé a crecer y ahí me di cuenta que había crecido. Y lo volví sustentable porque empecé a entender que mucha gente en el Ecuador come unitas y les gustan las unitas. Pero empecé a entender cómo pensaba, qué quería y qué tenía que darle yo a la gente que me comprara las unitas, no cómo quería yo que fueran las unitas, porque a veces nos equivocamos en eso, Marta. Entonces, un negocio sustentable y sostenible, con todos los conceptos de responsabilidad social, es el que piensa en quién me va a comprar, qué le voy a vender, cómo se las voy a vender, a qué precio se las voy a vender, y yo creo que con eso me afianzo yo en cuánto tiempo voy a durar vendiendo unitas, y cuánto tiempo tengo que tener para contratar a una persona. Así que eso es importante, Marta, empezar a entender que estos dos conceptos, que son aparentemente suenan similares, tienen una fuerza y tienen un potencial, sobre todo en los negocios que están empezando. La sostenibilidad y la sustentabilidad, pero en función, Marta, siempre de pensar la oferta y la demanda. ¿Qué ofrezco yo para solucionar una necesidad de quien está comprando lo que yo quiero? ¿Qué piensas tú? José Antonio, me encantaría invitar a nuestros amigos para que participen y se contacten con nosotros a través del chat de Facebook, de YouTube, en donde pueden realmente comunicarnos sus inquietudes y saber, nos encantaría saber qué piensan, qué opinan. ¿Eres un emprendedor? ¿Qué opinas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has analizado tu clientela? ¿Cómo te ha ido con tu oferta? ¿Realmente lo que la gente esperaba? ¿Realmente lo que la gente necesitaba? Los invitamos a todos a que se conecten con nosotros y nos cuenten sus preguntas, sus dudas. Para eso estamos, para compartir, estamos cerca de ustedes, para resolver las dudas del día a día. Efectivamente. Que no se les olvide, Martita, a nuestros amigos oyentes, que ahora es cuando, justamente ahora es cuando, y este es el momento de empezar a decantar todos estos conceptos en donde de pronto a mí me hace falta un consejo, me hace falta un apoyo, me hace falta una ayuda, y eso es parte, Marta, de la sostenibilidad de un negocio, buscar apoyo, buscar ayuda, buscar alianzas, buscar el complemento, buscar un mentoring. Juan Carlos siempre, este amigo nuestro que conduce Transformando Realidades, siempre lo traemos a colación y seguramente las orejas del pobre Juanca están calientes en los programas nuestros porque siempre lo traemos a colación a nuestro amigo. Él dice, Marta, que un emprendedor no puede ni debe estar solo, siempre debe estar acompañado. Entonces, un programa de sustentabilidad y de sostenibilidad es justamente el apoyarse, el entender que si yo no sé hacer un proceso, tengo que preguntar. Y si no lo conozco, pues entonces me uno, me alío con alguien que lo haga para que yo pueda hacer las cosas. Así han comenzado muchos negocios, Marta, que de pronto, si vamos a continuar con este ejemplo de las empanadas. Si seguramente ese es mi negocio, yo lo empiezo a ver sustentable, seguramente que si yo no tengo quien pueda tener para mí, o yo no puedo tener la posibilidad de pagar un empleado, pues seguramente ya compro el maíz molido. Entonces ya estoy haciendo y estoy generando una cadena de valor. Estoy dándole trabajo a otra persona. Entonces ya quiero mi maíz molido para mis empanadas y ya va a ser mucho más fácil, porque seguramente yo no tengo molino. Seguramente con el tiempo voy a tener que tener. Pero mientras lo tengo, voy a contratarle, voy a pedir a Martica, que sí tiene molino, que me entregue las 10 o las 15 o las 20 libras de maíz molido que yo necesito para mis empanadas y voy a empezar a generar esa cadena de valor. Seguramente si no tengo quien me las venda,
también pago una comisión y me alío a alguien que pueda hacer la parte mía en la parte comercial. Y estoy empezando a generar una cadena de valor y estoy siendo sustentable, Marta, porque estoy buscando apoyo para lo que yo tengo. Yo creo que es muy importante en el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad, las alianzas. Tenemos que irnos ya a la primera pausa, Martita. ¡Wow! Antes de, con tu concepto nos vamos a la primera pausa. Y me encantaría que dejaras planteado el tema que vamos a tratar después de nuestra primera pausa aquí en Ahora es Cuando, en nuestro segundo programa, en este ciclo nuevo, en este 2021, que nos ha deparado tantas cosas y dentro de esto volver a encontrarnos con nuestros amigos en Internet. Así que te invito a que nos dejes planteado el tema para cuando vengamos de la pausa, sigamos conversando de responsabilidad social, de sostenibilidad, de sustentabilidad, con la doctora Marta Patricia Silva en Aquí, Ahora es Cuando. Bueno, ahora es cuando tenemos que hablar de alianzas. Al regresar terminaremos de hablar un poco sobre el tema de las alianzas y la importancia en temas de responsabilidad social. Regresamos. Así es. Ya regresamos de la pausa. Nuestro canal digital es un espacio abierto de diálogo, de reflexión, de comunicación y escucha activa, para promover una actitud diferente, para afrontar cualquier circunstancia y ver la realidad, siendo proactivos y no reactivos, donde podamos compartir consejos y guías que nos ayuden a formarnos, construir valores y mentalidad positiva. Usted lo decía, Martita, se pasó el tiempo en esta primera parte del programa volando porque yo creo que siempre yo lo digo, cuando tenemos un tema interesante, cuando tenemos un tema que concita nuestra atención y que lo consideramos de mucha importancia, de vital importancia para nuestros amigos emprendedores, se pasa el tiempo volando. Usted decía, Martita, entendidos a la pausa, que una de los puntales, de las palancas, en donde los emprendedores y los microempresarios tienen que empezar a afianzar su sostenibilidad, su sustentabilidad, es justamente en las alianzas. Esta palabra alianza, Marta, viene de un concepto judío, porque cuando los judíos se casan, tienen una unión de orden familiar y un vínculo sentimental, tienen un concepto muy lindo, y es que ellos antes de casarse, antes de su ceremonia religiosa per se, hacen una entrega de las alianzas. Y si tú has escuchado, Marta, en la religión judía casi que no existen las separaciones y el divorcio. Porque este concepto de la alianza es un concepto para largo plazo. Es un concepto y lo que busca justamente es que yo encuentre lo que no tengo en mi pareja y que mi pareja busque en mí lo que ella no tiene, para generar un complemento, hacer de dos uno, y con esta alianza lo que se sella justamente es esa unión perecedera. Y realmente vale la pena el comentario, pero casi que hay muy pocos índices de divorcio, mucho más allá de lo que pueda contener la relación, pero yo voy al concepto de la alianza en la religión judía. No se habla mucho del divorcio ni de las separaciones en la religión judía. Este concepto es para afianzar el tema de la alianza y lo simbolizan con un anillo, con una argolla. Yo te entrego mi alianza. Y justamente esa alianza es buscar en el otro lo que no tengo y que el otro encuentre en mí lo que no. ¿Cómo se aplica eso en los negocios, Martita? José Antonio, bueno, esta historia que cuentas es realmente una historia hermosa porque si bien es cierto, las nuevas generaciones no creen mucho en el matrimonio y en los rituales, sino más bien en las uniones libres y en los estados libres, es importante tener en cuenta que las redes, esas redes que yo voy formando, esos eslabones de cadena que voy formando, son definitivamente muy importantes y trascendentales para mi negocio. El ODS 17 habla de alianzas estratégicas, es precisamente eso, porque nos hemos dado cuenta todos los que trabajan en la ONU, cuando crearon los ODS, pero también en el día a día,
en la cotidianidad. Nos damos cuenta, como tú mencionabas, la señora de las empanadas, ¿cierto? Todo necesitamos generar redes de personas, redes de negocios. Necesitamos trabajar en cooperación y en colaboración, en darte lo que tú necesitas y lo que yo tengo, y en recibir lo que yo necesito y lo que tú tienes. Entonces, este concepto de alianza, este concepto es súper fuerte y como decían ahorita, para mí es ese concepto de eslabón, y el eslabón no se rompe, para eso está ahí, para generar esa fortaleza, pero para generar una mayor fuerza y una mayor consistencia en cada uno de aquellos que forman parte de esa gran cadena. Esa gran cadena nos hace salir adelante. En lo que tú decías, ¿en qué? En todo lo que yo necesite, en ver cómo es el mercado, en definir mis clientes, en parte de producción, en materia prima, no importa cuál sea el proceso dentro de mi negocio en el cual voy a generar alianzas, es fundamental generar alianzas. Tenemos otra cosa que vimos en pandemia también, José Antonio, con relación a esto, y es que la gente empezó a generar emprendimientos solo. Yo hago esto, yo sé hacer, yo sé hacer la empanada, yo sé hacer el pastel, yo vendo, yo comercializo, yo hago, y nos generamos millones de islas haciendo lo mismo, en lugar de revisar quién hace lo mismo que yo y cómo podemos encontrar un mejor o mayor mercado juntos. Entonces, yo hago esto, yo hago, y empezamos, cuando hay tanta gente haciendo lo mismo, sucede lo que efectivamente pasó, una guerra de precios impresionante, hasta que la gente dijo, no, yo hasta allá ya no llego, y empiezo a retirarme, porque la idea no es bajar los precios hasta un momento en donde se pierda el ganar, y casi que yo tengo que pagar para vender, ¿cierto? Yo casi estoy entregando mi producto y le pago para que me reciban, pero no es eso, es ver realmente qué tengo que hacer para generar un negocio sostenible y sustentable. Pero como decías, cuando tomamos la decisión de la noche a la mañana, ¿qué me pongo a hacer mañana para recibir el centavo que me va a ayudar a comer? Son negocios que no prosperan. Yo tengo que hacer algo planificado en todo, en clientes, en producto, en finanzas. ¿Cómo organizarme los 3 pesos que gano? O los 5, o los 1,000, ¿cierto? Si yo gano $1, tengo que ver cómo me sirve ese dólar para seguir creciendo. Y si llego a ganar $1,000, tengo que ver cómo me sirve para seguir creciendo. Y en el momento que yo gane $1,000,000, lo hago de la misma forma ordenada. Pero si no empiezo desde los $5 a buscar una estructura y una organización, cuando tenga los 5,000 o los 500,000, voy a trabajar de la misma forma desordenada. Y hemos visto empresas que han crecido de forma desordenada y de pronto se derrumban, porque están creciendo sin una base, sin una estructura fuerte. Y tú lo mencionabas, necesitamos clarificar y entender cuáles son los pasos y los procesos que debemos tener para llegar a seguir en largo tiempo. Yo pienso, Marta, y yo creo que uno de los conceptos más importantes que tiene que tener un emprendedor y tiene que tener un microempresario es empezar a entender la demanda. Casi nunca antes, Marta, antes de la pandemia, la gente no se había preocupado por los consumidores. Simplemente le vendíamos a la gente, porque teníamos gente que nos compraba. Pensábamos que la ropa de marca o la ropa de símil, los outlets, los que vendían cosas similares a los que hacían las fábricas, de pronto seguían vendiendo su negocio porque hacían algo similar y le pegaban una etiqueta con una marca y la vendían. Comprábamos cosas a veces de segunda necesidad, llamo yo, cuando es algo que no es muy importante ni necesario, pero lo adquiríamos y lo comprábamos. Y seguíamos comprando cosas. Yo veo muchas veces en la televisión estos programas de venta por catálogo, de venta por productos que te venden por la televisión, y no te están vendiendo un producto, te están induciendo a que tengas una necesidad que no tienes. Porque yo creo que cuando uno va a adquirir algo, Marta, uno tiene que hacerse una pregunta, por lo menos yo lo hago así: ¿qué pasa si no lo compro? ¿Qué me sucede si no lo adquiero? Si en este momento a mí se me daña el computador o necesito otro computador, para mí es importante que es mi herramienta de trabajo. Pero si yo voy a comprar un televisor de 80 pulgadas para reemplazar uno de 32 que tengo, ¿será que necesito uno de 80 pulgadas, Marta? Para verte a ti más grande, más bonita de lo que ya eres,
para ver los partidos de fútbol en mejor definición, seguramente para ver a Carapaz ganar la medalla de oro, seguramente que lo veo lo mismo en un canal, en un televisor de 32 pulgadas. Pero al mismo tiempo, Marta, ese estudio de mercado, ese estudio de las necesidades de la gente, ya ha permitido a los negocios hacerse sustentables. Y eso es lo bonito de lo que está pasando en este escenario de consumo. Porque empezamos a pensar, todos los emprendedores que quieren salir adelante, las empresas que quieren quedarse ahí, se están enfocando en conceptos de sustentabilidad, pero pensando en la demanda. ¿Cómo satisfago yo tu necesidad? ¿Cómo te ilusiono? ¿Cómo me convierto yo en esa persona que toca la flauta, como el encantador de serpientes, para encantar a mi mercado y atraerlo a mí? Sin que la gente empiece a entender que hoy en día compra por necesidad. Hoy en día la gente compra muy racionalizada, Marta. Hoy en día una decisión de compra es pensada. Tú ya no gastas los mismos $20 que gastabas antes en una cena, porque sabes que es más difícil conseguirlos hoy en día y que si tienes la oportunidad de salir con tu familia a cenar, vas a aprovechar. Entonces yo creo que es muy importante, Marta, empezar a pensar en la demanda. ¿Quién me va a comprar? Yo no sé si tú te acuerdas, Marta, que anteriormente el mejor estudio de mercado, que hoy en día se tiene que contratar expertos y profesionales para hacer un estudio de mercado. En la antigüedad, el mejor estudio de mercado que había, por lo menos en Colombia, de donde eres oriunda tú, yo también, eran las páginas amarillas, el directorio telefónico. Cuando uno necesitaba algo, recurría al directorio telefónico, que se lo daban todos los meses cuando uno iba a comprar, cuando uno iba a pagar su primer mes del teléfono, le entregaban los dos directorios, el de páginas blancas y el de páginas amarillas. Y el de páginas amarillas tenía un eslogan que seguramente tú te vas a acordar, y era: alguien tiene lo que usted busca y alguien busca lo que usted tiene. Y uno recurría a esas páginas amarillas y encontraba todo. Eso en las redes, yo creo que es el inicio de las redes, Marta. Ahí yo creo que podemos empezar a hablar del Instagram, del Facebook, del Twitter, porque ahí lo encontrábamos. Y realmente se hacía necesario buscar quién vende, quién tiene, dónde consigo, dónde compro, y aparecía quién estaba ahí con direcciones y con teléfonos. Hoy en día las redes han reemplazado esto, pero yo creo que es importante, Marta, empezar a entender cómo desarrollo sostenible, así como hay desarrollo del milenio, y hay todas estas organizaciones que nos promulgan estas agendas a cierto tiempo, que la gente empiece a entender en la demanda, que pensemos en quién me va a comprar, cuánto dinero tiene el que me va a comprar, en qué nicho de mercado me pongo, a quién le vendo, quién va a ser mi comprador en el tiempo. Porque recuerda, Marquita, que la venta no es venderle a una persona una vez, la venta es venderle varias veces, ojalá a esa misma persona en el tiempo. Ahí haces tú tu cliente, un cliente no es una golondrina. Es que es súper importante, José Antonio, planificar la venta, muy importante. Pero vemos también que en este momento es muy importante planificar la compra, porque tenemos que tener esos recursos y volverlos sustentables. Entonces, se vuelve más importante lo que tú acabas de mencionar y debemos pensar que ahora es cuando tenemos que sentarnos a analizar cómo llegarle realmente a nuestros clientes, porque el cliente ahora es mucho más exigente. ¿Cierto? Ese cliente ya no, bueno, hay de todo, pero en términos generales, los clientes están comprando menos por impulso, que era lo que sucedía antes de la pandemia, como tú mencionabas, por ese impulso y la emoción. Y efectivamente, las campañas de marketing estaban dirigidas a eso, a caer en la emoción de la gente para hacerle generar una compra de impulso, inmediata, de este momento. No importa después, yo compro este momento mi televisor de 55 pulgadas, no importa si me quedo 3 años sin comer, pero lo importante era satisfacer esa necesidad del momento. Ahora las decisiones están más planificadas, están más estructuradas y por lo tanto es mucho más importante planificar la venta, planificar el cómo voy a llegar a ese cliente. Se denomina determinar el perfil de cliente y es ver eso, es realmente cómo llego a ese cliente, qué necesita, qué busca, estoy en capacidad de satisfacer su necesidad, en capacidad de satisfacer su expectativa, porque no solo es la necesidad, sino también trabajamos mucho en la expectativa. Entonces, esas expectativas estoy cumpliendo, realmente le estoy llegando. ¿Para qué? Para que lo que tú dices, para lograr una fidelización y que esos clientes sean sustentables. Porque conseguir un cliente diferente todos los días es algo bien complejo. Entonces, trabajemos en los clientes que ya tenemos, que son aquellos que nos van a ayudar a hacer un soporte. Obviamente no nos vamos a quedar solo con ellos.
pero vamos a trabajar muy duro con ellos para lograr que estén fidelizados y que no solo se queden con nosotros, sino que además atraigamos a más gente, porque el boca a boca es muy importante. Entonces, ¿cómo trabajar con ellos? Pero quiero cerrar con lo que empecé. Es muy importante planificar la compra y también es muy importante planificar la venta. Eso es cierto, Marta. Pero afianzado, unido, atado, yo creo que el tercer eslabón de esa cadena de las que estábamos hablando es un ratito que tú ponías ese ejemplo tan importante, cuando se generan las alianzas estratégicas, que no es lo mismo que las sociedades. Las sociedades es otro tema muy complicado, muy difícil de tocar, que seguramente en algún programa lo tocaremos. A mí me da urticaria las sociedades. He tenido algunas que me han producido prurito y no me curo todavía el prurito. Entonces prefiero hoy en día hablar de alianzas, y peor en los emprendedores. Cuidado con las sociedades. Cuidado, por favor. Eso hay que tener no solamente la condición, sino la capacidad para ser socio. O sea, la sociedad no tiene que ser ni con mi amigo, ni con mi compadre, ni con mi cuñado. Una sociedad tiene que ser muy bien pensada y racionalizada, porque no necesariamente, más bien, no tiene que ser condición de la sociedad ser amigo. Más bien, no debería ser, no podría ser. Por eso es que es importante la alianza, que te permite una libertad mejor en eso. Pero digo yo a lo siguiente, el concepto de los eslabones que tú colocabas. Una alianza es un eslabón entre lo sustentable, lo sostenible, el mercado, la oferta, la demanda, pero todo eso tiene que estar atado, Marta, a dos conceptos que también se vuelven muy importantes y que yo creo que serían el vínculo, la soldadura, el pegamento, la argamasa que la une, que es la calidad y la competitividad. Yo no puedo sacrificar mi calidad por entrar en un mercado que seguramente me va a asegurar una compra que es una compra falsa, que me compran una vez. Una vez que la gente, hoy en día los mercados son más exigentes porque conocen. Hoy en día la gente conoce. Y si no conoce, simplemente googlea las cosas y entra y le van a dar toda la información. Anteriormente uno podía vender porque la gente no conocía. Pero yo creo que el mercado hoy en día se ha vuelto exigente porque conoce. Y porque si no conoce, tiene la posibilidad de investigar. Entonces, yo creo que es muy importante, Marta, afianzar, darle ese concepto de pegante, de unión, de solidificar al concepto de sustentabilidad y de sostenibilidad a la calidad y a la competitividad. Si yo tengo la calidad asegurada, yo puedo ser competitivo en mercados diferentes, en mercados, hoy en día inclusive la virtualidad te permite estar en mercados internacionales, Marta. Hoy en día la venta en las tiendas físicas se está reduciendo y mucha gente vende por internet. Los e-commerce han ganado y llegaron para quedarse. Pero la gente que vende por e-commerce tiene que tener una calidad asegurada. Porque estas plataformas van a recibir tu producto, pero te dicen tiene que cumplir ciertos estándares mínimos. Entonces, para que un negocio sea sostenible, sea sustentable, tiene que asegurar la calidad y tiene que asegurar los conceptos de competitividad. Te estoy escuchando un poquito lejos. No sé si nos vamos a un corte y retornamos para verificar nuestros problemas de audio. Regresamos en un minuto. Ahora sabía que se me fue el tiempo, Marquita. Ok, regresamos después de la pausa. En este subcanal iremos poniendo optimismo y manteniendo la autoestima elevada para enfrentar las adversidades y los retos que se nos presentan. Contaremos con invitados especiales en cada uno de nuestros programas, donde nos contarán sus anécdotas, experiencias, vivencias, conocimientos y por sobre todo nos transmitirán esa energía positiva que nos recargará los ánimos y nos darán el impulso para seguir luchando, soñando y construyendo un futuro desde los pasos del pasado, el camino del presente y esa visión de futuro. Ya solucionamos afortunadamente nuestros programas de audio. Eso es parte de la vida, Marquito. Eso es parte de esta locura que hacemos nosotros todos los martes. Eso es parte de Ahora es Cuando, que
que se nos vaya el micrófono, que se nos vaya el internet. Somos nuevos en esto, realmente nosotros no somos comunicadores, somos expertos. ¿Sabes en qué somos expertos, Martita? En comprometernos con nuestra audiencia. En eso sí somos expertos. En lo otro, estamos terminando de acoplarnos todavía a esta tecnología que a veces nos pone en escenarios que no son los nuestros. Pero te decía, y sucede en todas las familias, por supuesto, en todo el mundo. Ámbitos, a todo el mundo se le va el micrófono, se le va el internet, así es, se le va el micrófono, se le va el internet, así que no podemos ser nosotros un ejemplo menos. Estábamos hablando de la calidad y de la competitividad, Martín, ya para empezar a cerrar el programa de hoy. Sostenibilidad, sustentabilidad, alianzas, eslabones en la cadena, factores de producción, demanda, oferta. Pero todo eso sin calidad no funciona, Marta. Sin calidad y sin competitividad, todos esos conceptos de los que hablamos se caen. No son sustentables ni son sostenibles. Sí, y el tema de calidad tiene que ver mucho con lo que hablábamos ahora. ¿Cómo voy a fidelizar a mi cliente? Yo puedo hacer el estudio perfecto de su necesidad y generar la emocionalidad, pero si el cliente en el momento que utiliza nuestro producto o servicio queda absolutamente desilusionado, es muy difícil que tú lo vuelvas a levantar. Es muy difícil que tú lo vuelvas a conquistar. Es como tu pareja, en el momento en que te decepcionó, intenta levantar nuevamente esa confianza, es muy complejo. Es muy complejo. Dios mío, cállate esos ojos, Martica, que eso es un tema espinoso de tratar. Ese es un tema espinoso, y sobre todo con una mujer de coconductora, Dios mío, por Dios. Y con las mujeres hoy en día, que todas son 4.0, peor, hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Sí, hay que tener cuidado con las mujeres 4.0. Con las mujeres 4.0. Hay que ser sostenible y sustentable en las relaciones, Martica, por favor. También. Y nuestros amigos oyentes que nos escuchen, háganos caso. Hay que ser sostenibles y sustentables en las relaciones amorosas. Y asegurar la calidad también. Sí, sobre todo. Y háganle caso a José Antonio, tiene experiencia en eso. Así es, yo aseguro la calidad de mi relación todos los días. Perfecto. Entonces, eso es muy importante, José Antonio, y que nosotros realmente estemos ofreciendo algo, pero cumplamos. O sea, no sacamos nada con ofrecer las 1000 maravillas cuando realmente no estamos en capacidad de hacerlo. Pero todo eso, volvemos nuevamente al tema, no podemos tomar decisiones de la noche a la mañana, no podemos crear negocios de la noche a la mañana, tenemos que planificar, tenemos que estructurar, tenemos que dedicarle el tiempo a aquella generación de los cimientos suficientes. Mucha gente dice, no, pero es que eso es pérdida de tiempo, tanto tiempo en planificar, en pensar, yo me voy directo al producto, a mis clientes. ¿Qué pasa? Es como un edificio. Nosotros pasamos por un edificio que están abriendo un hueco. Pasamos al siguiente mes, siguen con el hueco. Luego siguen con el hueco. Pasan meses y decimos, solo llevan un hueco. No solo llevan un hueco. Están creando los cimientos suficientes para que no pase lo que pasó en Miami, ¿no? Que se derrumbe el edificio. Eso no sucede, eso le sucede a muchos negocios. Y ahorita en pandemia, aquellos que no tenían una estructura fuerte vieron cómo se derrumbaban todos sus sueños, sus ilusiones. Y nosotros no podemos ser sustentables eternamente, pero sí tenemos que trabajar para que seamos sustentables durante la mayor cantidad de tiempo posible. Y si nosotros hemos construido un negocio como castillo en el aire, se va a derrumbar más temprano que tarde. Entonces es muy importante dedicarle el tiempo necesario a pensar, a planificar, a analizar en nuestros productos, nuestros clientes, nuestros servicios, en cómo vamos a llevar nuestro negocio, en cómo vamos a mantener ese negocio y por supuesto en la medida que vayamos creciendo en cómo vamos a trabajar con nuestra gente. No podemos olvidar que nuestra gente es un pilar muy, muy, muy importante dentro de una organización. Nuestros colaboradores son parte fundamental de nuestra organización y con ellos tenemos que ser socialmente responsables. Marta, y cuando yo tomo la decisión como emprendedor o como microempresario de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con calidad, es una decisión 24/7, 365 días al año. Asegurar la calidad no es como a veces cuando hacemos dietas. Y aquí me voy a poner de ejemplo yo. Cuando uno entra en dieta, entonces uno hace dieta de lunes a viernes.
Y el fin de semana dicen, no, hoy sí me voy a pegar una desmandadita, hoy sábado me voy a comer los hornados de tal parte en Sangoquí, o me voy a comer la fritadita, o me tomo una botellita de vino, y el lunes vuelvo y otra vez comienzo con la dieta. Eso lo podemos hacer cuando hacemos dieta y somos desjuiciados. Pero cuando tomamos la decisión de hacer las cosas con calidad, yo no puedo decir, Marta, voy a trabajar con calidad de lunes a viernes. Y el sábado me voy a dar una canita al aire. No se puede. Amigos emprendedores y amigos socialmente responsables, cuando yo tomo la decisión de asegurar mi calidad, es hacer las cosas bien, 24/7, 365 días al año. No puede haber un día en el que yo no la haga, porque esa cadena no se puede romper. Ese es el otro eslabón de la cadena que yo marco hoy. Yo creo que un poquito la perla del programa de hoy es los eslabones de la cadena de la sustentabilidad. Y una de esas es la calidad. Si yo aseguro mi calidad, Marta, puedo ser competitivo. Y si yo soy competitivo en un mercado, puedo acceder a mercados nuevos. Imagínate que yo pueda tener la posibilidad de que Amazon, y perdónenme de pronto que no me van a cobrar la publicidad, de pronto Amazon me pueda recibir a mí dentro de la plataforma de ellos mis productos. Amazon, que es el negocio más rentable y más importante del mundo, que tiene en su dueño a la persona más millonaria, el hombre más millonario del mundo, Jeff Bezos, que me permita a mí vender en su plataforma. ¿Tú te imaginas las condiciones que me tiene que poner a mí Amazon para que yo venda mis productos? Entonces yo no puedo simplemente decirle mañana a Amazon, entonces, ¿sabe qué? Hágame pedidos de lunes a viernes, porque yo sábado y domingo no aseguro la calidad. Entonces, la calidad, Marta, es 365 días, 24 horas, 7 días en la semana, porque no podemos dejar esto. Y yo creo que al principio suena difícil, es complicado, pero después se va a volver un hábito como los que se volvieron en la pandemia. Poner una mascarilla, lavarnos las manos, el distanciamiento y hacer las cosas bien. Yo creo, Martica, que hacer las cosas bien es ser como el buen sastre. Algún día mi papá me dijo esa comparación y me quedó muy pegada a mí. El buen sastre es el que mide 2 veces y corta una para no dañar la tela. Yo creo que eso es asegurar la calidad. Y yo creo que el último eslabón de la cadena hoy, sustentabilidad, sostenibilidad, alianzas, mercado, planificación, es la calidad. Porque todo eso, si yo no tengo un producto de calidad y si yo no soy competitivo en todo lo que son los conceptos de producción, pues mi negocio no es sustentable. Puedo vender la mano de Dios en un frasquito, pero si no cumplo con todas esas condiciones, yo creo que no va a pasar nada con mi negocio. José Antonio, ahora es cuando. Ahora es cuando debemos empezar a entender todos estos conceptos. Y recuerden, este es un programa en donde bajamos los conceptos a nivel cotidiano. No es un programa de grandes teóricos, de grandes teorías. Nosotros entendemos la teoría y se la bajamos a la cotidianidad. Para eso estamos, para darles a todos y cada uno de ustedes herramientas del día a día, de hoy, de mañana, de cómo hacer las cosas, de cómo hacerlas que me lleguen a mí a lo que realmente estoy haciendo. Entonces, eso hacemos, José Antonio. Ponemos ejemplos cotidianos, ponemos ejemplos del día a día, precisamente porque estamos enfocados y comprometidos con ustedes en que todos estos complejos que pueden resultar en muchos momentos difíciles, complejos, en cómo llevarlos a esa cotidianidad y a ese día a día. Ese es nuestro compromiso. Martita, tengo un problema grandísimo en este momento, ayúdame, por favor. Tengo un problema complicadísimo en este momento, ayúdame. Con el mayor de los gustos. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, se me fue el programa, imagínate. Complicadísimo el problema, porque tenemos que despedirnos, tenemos que decirle a nuestra audiencia de ahora es cuando, de todos los días martes 7 de la noche, a través de la plataforma de YouTube de la Fundación FUDEM, que nos tienen que acompañar el próximo martes, porque el de hoy se acabó. Fue un programa muy lindo, un programa tratado con la cotidianidad que queremos darle a estos conceptos, tratado con la profundidad de una experta como es la doctora Marta Patricia Silva, y en conceptos normales, en conceptos de todos los días, para que los emprendedores digan, hombre, no es muy costoso hacer responsabilidad social, no es muy costoso. Simplemente prendan el canal de YouTube los martes, sintonícenos en Ahora es Cuando, que nosotros les vamos a ayudar a que sean sustentables y sostenibles sus negocios, sus ideas, y que con nosotros hagan responsabilidad social. Martita, un saludo grandote para ti, un abrazo siempre, mi agradecimiento porque me ayudas a conducir este programa. Muchísimas gracias por tanto, perdón por tan poco, y nos volveremos a encontrar el próximo martes acá en Ahora es Cuando, haciendo otro poquito de responsabilidad social
y generando esta red, Matica. Acordémonos que pescar con una sola caña no es lo mismo que pescar con una red. Así que te invito para el próximo martes, Martita, un abrazo para ti, una linda resto de semana y nos vemos el próximo martes. José Antonio, ha sido un gusto y bueno, como les decía a nuestros oyentes, ahora es cuando empecemos a conectarse, empiecen a conectarse con nosotros para nosotros poder conectarnos con ustedes y poder estar aquí para resolverles todas sus dudas. Un abrazo grandote conmigo y hasta el próximo martes, Matita. Para ti un saludo grandote. Hasta el próximo martes, José Antonio. Un abrazo fuerte.